Continuamos con más en la revista y ahora nos acompaña Teófilo Caballero, primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz. Muy buenos días, ya hay fecha para las elecciones. ¿Qué opinan los cívicos? Gracias, Gabriela, por la invitación. Sí, efectivamente, hemos visto de que ya se fijó para el día 29 de marzo, entonces, bueno, los políticos tienen que prepararse y nosotros, la observación que teníamos era la cuestión del padrón electoral. Por lo menos hay un compromiso verbal, ¿no es cierto?, de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, ¿no es cierto?, de someterlo a un proceso de auditoría. Aunque sí, Gabriela, nosotros tenemos susceptibilidades cuando nos hablan de que este padrón va a ser auditado por organismos internacionales. Nosotros tenemos una amarga experiencia en la cuestión del censo 2012, cuando pedíamos nosotros de que se audite, ¿no es cierto?, a todo el trabajo del operativo censal, y se mandó a un señor que venía de Chile, del CELADE, el señor Jasper, del Centro Latinoamericano de Demografía. Y este señor vino y en menos de 48 horas oleó, sacramentó y avaló todo el operativo censal, ¿no es cierto? Y prácticamente echó por tierra todas las observaciones que habíamos recogido nosotros de la sociedad civil. Ahora se está hablando de que CEPAL, ¿no es cierto?, es el que va a someter a un proceso de revisión del padrón. ¿Y a quién piden los cívicos? ¿Qué instancia debería depurar? ¿Qué instancia debería auditar el padrón? Bueno, el padrón tiene serias fallas, ¿no es cierto?, que eso ha quedado demostrado en todo este trabajo censal. O sea, por tanto, ese padrón debería ser sometido a un trabajo de revisión con técnicos nacionales, porque... ¿Por el mismo Ceresi? Por el mismo Ceresi, pero con participación de la sociedad civil, o sea, porque hay gente técnica también que entiende. Por ejemplo, el presidente del Comité Pro Santa Cruz ha sido vocal electoral durante 10 años, entiende, maneja perfectamente. ¿Proponen entonces formar una comisión de sectores, si tal vez de instituciones? Si usted quiere como veedores, ¿no? O sea, para tratar de verificar todo el operativo que se vaya a hacer. Entonces, ahora, si están trayendo a la CEPAL, bueno, nos parece interesante, ¿no es cierto?, de que se limpie ese padrón, porque desgraciadamente las elecciones nos han mostrado una serie de irregularidades, pero nosotros tenemos sí esa susceptibilidad porque ya nos pasó, ¿no es cierto?, en el año 2012. Ahora los vocales dicen que se viene un nuevo proceso eleccionario, lo que implica un nuevo proceso de empadronamiento, de depuración. ¿Ese no será suficiente? Es que hay una base de datos que ya está cargada, que son los 5.200.000 personas votantes que ya están en ese padrón. Pero entonces, eso no se lo vuelve a revisar. Eso es lo que hay que revisar, Gabriela, porque yo tengo entendido que hasta Chino Méndez, el corredor de auto que falleció en 1987, estaba habilitado para votar, por ejemplo. ¿No? O sea, eso es grosero, porque Chino Méndez falleció hace 27 años. Entonces, imagínese usted qué clase de padrón es lo que se tiene. De todas maneras, por lo menos hay ese compromiso verbal. Nosotros hemos visto que hay predisposición y esperamos, pues, ¿no?, que de verdad limpien ese padrón. Y nosotros también esperamos, pues, que la clase política también se pronuncie, porque lo vemos nosotros aquí a los políticos peleándose entre ellos y el gobierno en su jauja, ¿no es cierto?, haciendo lo que vea conveniente con esta cuestión del padrón. Entonces nosotros también exigimos que los políticos formen parte activa en todo esto, en todo este reclamo que está haciendo el Comité Pro Santa Cruz, porque es para ello. El comité no va a participar en ningún proceso electoral. Nosotros terminamos nuestra gestión en febrero y nos vamos, y son ellos los que se van a quedar, ¿no es cierto?, en todo este marco. Entonces creo que también aquí la clase política tiene que tener una participación más activa. ¿Cuál debería ser la actitud? La actitud de los políticos, ¿no es cierto?, es que precisamente deberían ser parte activa en el reclamo que se está haciendo, porque en este caso en Santa Cruz quien lo está liderizando es el Comité Pro Santa Cruz, pero lo hace como una instancia de la sociedad civil. ¿Deberían manifestarse públicamente con protestas? Pero claro, ellos deberían protestar, o por lo menos, pues siéntense en una mesa, por lo menos en este rato, digamos, porque son ellos los grandes perjudicados, ¿no es cierto?, en toda esta cuestión del padrón. Porque como un poco que como que dejan su responsabilidad a otra institución y ellos descansan. O sea, no es así, porque son ellos los que van, ¿no es cierto?, a participar de todo este proceso, y ellos serán, pues, o los beneficiados o los perjudicados. Entonces creo que en ese sentido falta, ¿no es cierto?, ese acompañamiento de la clase política, un acompañamiento más activo, si usted quiere, en toda esta cuestión. Ahora escuchamos a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral en una entrevista reciente que tuvimos desde Cochabamba. Ella evita hablar de irregularidades, dice que no ha sido tan grave, que se le ha entregado el padrón a cada uno de los partidos, entonces como que está desestimando un poco las críticas de la anterior elección.
Claro, lo que pasa es que tampoco para ella no es ético reconocer esos errores groseros, ¿no es cierto? Porque hay que entender que también esto puede tener responsabilidades ejecutivas, ¿no es cierto? O civiles por la cuestión del padrón. Entonces ella está haciendo lo que tiene que hacer todo funcionario público, ¿no? De lavar su imagen, ¿no es cierto? Y de tratar de demostrar ante la opinión pública de que el trabajo que han llevado adelante, ¿no es cierto?, es un trabajo aceptable. O sea, están haciendo, o sea, ella está en su legítimo derecho de defender lo que ha hecho, pero ahora, nosotros asegura sabemos que el error fue tratar de adelantarse a los tiempos en el cómputo, en la presentación de los resultados. ¿Ustedes creen que fue ese el único error? No, nosotros no creemos que radique ahí, digamos. Nosotros creemos de que hay cuestión técnica, hay cuestión de equipamiento, ¿no es cierto?, porque teníamos entendido de que el equipamiento que tenían no era el necesario. Dicen de que el equipo se colgó en pleno proceso de conteo. Entonces nosotros creemos de que con este nuevo techo presupuestario que el Ministerio de Economía le ha autorizado, entonces nosotros esperamos pues de que se compre un nuevo equipamiento, porque yo le doy una comparación, Gabriela. En Brasil han votado 125 millones de personas y a las 11 de la noche de ese día ya se sabía todo el resultado del proceso electoral, 125 millones de personas, y nosotros aquí con 5 millones recién hemos sabido los resultados finales, ¿no es cierto?, a los 16 días. Entonces, se suponía que con el padrón biométrico ya no tendría que haber tanto problema, se suponía, ¿no? Claro, se suponía, porque además, o sea, los avances tecnológicos obviamente facilitan todo este proceso. Entonces nosotros creemos de que suponemos que en este nuevo techo presupuestario, ¿no es cierto?, la Corte Electoral ha tenido que equiparse, ¿no es cierto?, para tener un trabajo más ágil. De todas maneras, hay la intención por lo menos de que se haga una revisión a ese padrón, y si eso es verdad, ¿no es cierto?, porque también tenemos el derecho de desconfiar de los funcionarios públicos, porque creo que los funcionarios públicos ahora tienen que hablar con su polígrafo, ¿no?, y la mano derecha para ver si no están mintiendo, porque desgraciadamente es así. Entonces queremos creer de que efectivamente hay la predisposición y la voluntad de que haya un proceso electoral transparente el 29 de marzo. Bien, muchísimas gracias, vicepresidente, por esta entrevista. Nos mantendremos atentos a lo que ocurre en este tema en las próximas horas.